En este problema tenemos que calcular la media aritmética, la mediana y la moda de este conjunto de datos que tenemos aquí indicados. Lo voy a subrayar, a remarcar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar primero con la media aritmética. Al principio de todo, lo que vamos a crear es un recuento de los datos. Bueno, como siempre, en la primera columna nos ponemos x sub i, que sea en este caso nuestra variable estadística, que en este caso son los números que tenemos aquí en nuestro conjunto de datos. El primer número que vemos que aparece es el 0, también tenemos unos, doses, 3, 4 y 5. Vamos a continuación a hacer el recuento de cada uno de los datos. El recuento, o el número de veces que se repite cada uno de los números, se expresa por f sub i, que es la frecuencia absoluta de cada uno de los datos. Entonces, vamos a ir uno por uno, lo vamos a poner en azul y vamos a ir tachando conforme los vayamos contando. Por ejemplo, el 0 aparece 2 veces. Luego la frecuencia con que se repite el 0 es de 2. Vamos con el 1, 1, 2, 3 veces. El 2 tachamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. El 3 se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. El 4, 1, 2 veces. Y por último, el único que nos queda, que es el 5, que se repite una vez. Vale, una vez hecho esto, en la tercera columna, y para calcular la media aritmética, nos vamos a colocar el producto de x sub i por f sub i, que simplemente es el producto de, en este caso, aquí en este hueco, deberemos indicar el producto de 2 por 0, que es 0. Aquí deberemos indicar el producto de 3 por 1, 3, 2 por 7, 14, 3 por 5, 15, 4 por 2, 8 y 5 por 1, 5. Vamos a ver cuánto vale la suma. En este caso de las frecuencias, fijaros que la suma de las frecuencias, borramos esto, la suma de las frecuencias f sub i nos da 2 y 3, 5 y 7, 12 y 5, 17 y 2, 19 y 1, 20. La suma nos da 20. Este número se expresa normalmente como n mayúscula y tiene que coincidir con el número de datos que tenemos aquí expresados arriba, evidentemente, porque los hemos estado haciendo un recuento. N es igual a 20, que son los datos que tenemos en la parte superior. Y ahora lo que vamos a hacer también es la suma de los x sub i por f sub i. Bien, pues procedemos a sumarlos. Serían 0 más 3, 3, más 14, 17, más 15, 32, más 8, 40, más 5, 45. Vale, eso es lo que nos da la suma de x sub i por f sub i. Vamos a calcular ya estamos preparados, o podemos calcular ya nuestra media aritmética. La media aritmética se expresa de esta forma. La fórmula es el sumatorio de f sub i por x sub i, desde i igual a 1 hasta n, partido por n mayúscula. Vamos a ver a qué es igual la expresión de el numerador. Bueno, pues esta expresión es igual a este número de aquí. Es decir, la suma de todos los x sub i por f sub i. ¿De acuerdo? Luego, eso nos da 45. La suma de todos los f sub i por x sub i. Y en el denominador tenemos el número n, que hemos visto que era igual a 20.
Perdón. Bueno, si efectuamos esta operación, 45 entre 20 nos da, vamos a hacerla aquí, 45 entre 20 nos da 2, 5, aquí 0, 2, nos da 10, 100, 2,25. 2,25. Luego nuestra media aritmética es 2,25. Vale, vamos a borrar esto. Pasamos ahora a calcular bueno, voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Ya sabéis que si queréis volver a repasar la media aritmética, pues simplemente le dais para atrás al vídeo y ya está, ¿de acuerdo? Yo voy a borrar esta parte de aquí correspondiente a el cálculo de la media aritmética. Vale, ya terminamos. Vamos a pasar a calcular la mediana. La mediana de este conjunto de datos. Mediana que se indica como ME. Bueno, para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer es colocar todos los datos de los que disponemos. Bueno, los colocamos de menor a mayor. Primero colocamos los dos ceros, después colocamos el 1, que nos aparece 1, 2 y 3 veces. 1, 1, 1. Después el 2, que nos aparece 1. Bueno, vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después el 3. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Posteriormente el 4, dos veces, 4 y 4. Y por último el 5. De acuerdo, ya los tenemos colocados, tiene que haber 20 en total. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, correcto. Bien, pues la mediana es un concepto que, o en este caso, un valor que nos indica el valor que está justamente en el medio de todos los valores. Es decir, en la mitad justamente. Es decir, que se deja valores, el número de valores que quedan por debajo de él es el mismo que el número de valores que se quedan por encima de él. Es decir, que si aquí, en este caso, tenemos 20 valores, ¿de acuerdo? Pues esto, ¿en qué lo podemos dividir? En 10 y 10, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí llegarían las 10 y aquí tendríamos otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, de acuerdo. Aquí, ¿cuál es el problema, entre comillas? Pues el problema es que no hay ningún número que esté justamente en la mitad de ese conjunto de datos. En la posición justamente media. Entonces, en este caso, digamos que podríamos considerar que hay dos valores que quedan justamente en medio, que serían el 2 y el 2. Bueno, para calcular en estos casos la mediana, lo que se hace es que se calcula la media aritmética entre esos dos números. Sería 2 más 2, es decir, este 2 más este 2, partido por 2, porque tenemos dos valores. Nos daría 4 entre 2 y el resultado es 2. ¿De acuerdo? Luego la mediana es igual a 2. Un inciso. Imaginaros, lo voy a poner aquí al lado. Imaginaros que tuviéramos 5 valores. 2, 3, 5, 7 y 9. ¿Cuál sería en este conjunto de datos la mediana? Bueno, pues si nos fijamos, estos dos valores se quedarían por debajo, estos dos valores por encima, y aquí, como es un número impar de datos, solamente tenemos un número. Luego la mediana se podría sacar directamente, que es el 5.
¿De acuerdo? No sucede lo mismo aquí porque aquí tenemos dos valores que están justamente en la mitad. Por lo tanto, deberemos de calcular la media entre esos dos valores, que en este caso es el propio 2. Vale. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y por último, simplemente nos quedaría calcular la moda. Bueno, normalmente recordar que la moda se expresa como MO. Nosotros entendemos por moda pues aquello que se lleva mucho, aquello que se repite muchas veces, ¿de acuerdo? Pues aquí en estadística el concepto es muy similar. Es decir, la moda va a ser el número que más veces se repita, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el número que más veces se repite en el conjunto de datos que tenemos nosotros? Pues hemos visto que el 2 se repetía 7 veces. ¿De acuerdo? Es el número que más veces se repetía. Por lo tanto, nuestra moda será el número 2. Y con esto ya tendríamos finalizado el problema. Recordar que previamente hemos calculado la media aritmética, que era 2,25, la mediana, que era, hemos obtenido 2, y la moda, que nos ha salido también 2. Estos serían los tres valores que obtendríamos en este problema.